Buenos días, mi nombre es Raúl Javier Jiménez Lescas y soy el director del Instituto Nacional de Formación Política de la Confederación Nacional de Sindicatos Independientes de México, un proyecto nuevo sindical iniciado apenas hace 2 años en este proceso de reconstrucción, reorganización del movimiento sindical mexicano. Hablar de la reorganización del sindicalismo en México es muy interesante porque hay que buscar las razones y las causas y sobre todo cómo se va a reorganizar el movimiento sindical en esta nueva etapa que le toca vivir. En México vivimos desde 1982, hace más de 4 décadas, los efectos del modelo económico neoliberal dictado por las grandes compañías transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los propios empresarios mexicanos que con gusto recibieron ese modelo económico y cultural. Solo vemos la parte económica del neoliberalismo, pero también tiene sus efectos sociales y culturales que afectaron no solo a las privatizaciones de las empresas paraestatales, que en el caso de México eran muy fuertes, más de 1.200 empresas paraestatales, se les llama en México, pero dependientes del Estado mexicano. Entonces, tras más de 4 décadas, el sindicalismo entró en una crisis muy importante, porque el objetivo del neoliberalismo en México, como en la mayor parte de los países del mundo, fue atacar las conquistas laborales, atacar los sindicatos, los contratos colectivos de trabajo, las condiciones generales pactadas con los sindicatos en los últimos 70 años en nuestro país. La derrota del PRI y sus aliados. El PRI es el Partido Revolucionario Institucional de México, que gobernó más de 7 décadas nuestro país, casi como un partido único de Estado. Y ganó un gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya los sindicatos y en especial los abogados laboralistas en nuestro país habían planteado una reforma laboral que no fuera de corte neoliberal, sino que fuera con apego a los convenios internacionales de la OIT, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que es nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos, y que mantiene los derechos laborales más importantes conseguidos durante la Revolución Mexicana de 1910. Ese artículo 123 fue promulgado con la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1917. Por lo tanto, esta Constitución es la primera en el mundo, o cuando menos la primera en América Latina y en América, en la cual constitucionalmente se dan todos los derechos a los trabajadores, como el derecho de huelga, el derecho de formar sindicatos, el derecho de la contratación colectiva, la jornada laboral de 8 horas, el pago de un salario mínimo y otras prestaciones sociales como la seguridad social, las vacaciones, etcétera. Entonces, en el 2019, la Cámara de Diputados de México aprueba una reforma laboral que se le conoce como la reforma laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la cuarta transformación de nuestro país. Por supuesto que esa reforma no abordó todos los temas que le interesan al movimiento laboral mexicano, al movimiento sindical y a los propios trabajadores en México, que pasan de 40 millones de población ocupada. Pero fue un avance muy importante, porque aceptó la libertad sindical, que es el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, el 98, y de la contratación colectiva y contra el acoso laboral y sexual para los trabajadores. Se limitó la subcontratación, que se le conoce en el mundo como el outsourcing, y sobre todo se planteó por ley que todos los sindicatos tienen que elegir democráticamente a sus trabajadores, a sus líderes sindicales, a sus comités ejecutivos, a través del voto personal, secreto y directo.
en urnas, con planillas. Y también se modificó el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo de México para que hubiera la proporcionalidad de género. Es decir, si en un sindicato hay 50% de mujeres, pues tienen que tener el 50% de los cargos sindicales, entre otras muchas demandas logradas después de 70 años de lucha. Entonces, desde el punto de vista constitucional, legal, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019-2020, se abren todas las posibilidades para una reorganización del movimiento sindical. Voy a ser categórico. La ley está más avanzada que el movimiento sindical. Los sindicatos no han entendido en general esta reforma laboral progresista convenida con la Organización Internacional del Trabajo, convenida con el Tratado de Libre Comercio y la presión de los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá para que exista un apartado laboral en ese Tratado de Libre Comercio de América para el Norte, donde se dice claramente y expresamente que se debe respetar la libertad sindical, es decir, el convenio 187 de la OIT. Pero el movimiento sindical ya venía luchando desde hace muchos años por estas demandas. Formar sindicatos independientes a los del gobierno, a los del partido casi único de Estado en el país, fue muy difícil. Solo pongo el ejemplo del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de San Luis Potosí, que tuvo 20 y tantos años luchando para que le respeten la libertad sindical. Y así, muchos sindicatos por todo el país. Entonces estamos en una reorganización del movimiento sindical porque las viejas cúpulas sindicales burocráticas, que en México les llamamos los charros sindicales, el charrismo, creo que en Brasil les dicen pelegos, la burocracia sindical fue de muchas décadas. De hecho, empezó hacia 1959 con la democratización del sindicato ferrocarrilero, que era el transporte más importante del país en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, iniciado en el siglo XIX. Hoy, por supuesto, el ferrocarril está privatizado y es de los Estados Unidos, el Kansas City. Entonces, esta lucha por la democratización de los sindicatos viene desde la década del 50 en nuestro país. Fue muy dolorosa. Hubo muchos presos. Solo los ferrocarrileros aportaron 10,000 presos en 1959 al declararse una huelga nacional. Y así, presos políticos, presos sindicales, para que se den una idea de la importancia de la lucha por democratizar a los grandes sindicatos del país. Demetrio Vallejo, que fue el líder de los ferrocarrileros, se pasó muchísimos años en la cárcel solo por haber luchado por la democracia sindical. El gran movimiento estudiantil del 68, que no solo fue mexicano, fue mundial, los estudiantes levantaban esa demanda. Y la mayoría de los estudiantes no sabían quién eran los presos políticos, pero ellos gritaban, presos políticos, libertad. Y era Demetrio Vallejo y Valentín Campa, presos desde 1959 y el movimiento estudiantil fue en el 68. Entonces, la lucha por la democratización de los sindicatos en nuestro país ha sido de muchas décadas y nos ha costado muchos presos, muchos sacrificios, despidos injustificados de los patrones, de las autoridades federales y estatales. Hoy estamos en esa reorganización, reestructuración del movimiento sindical. Por eso nosotros hemos conformado una nueva Confederación Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos, independientes del gobierno, independientes de los patrones, independientes de las secretarías de Estado, independientes de los partidos políticos. Solo nos debemos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso somos parte de esta reorganización. No somos los únicos, por supuesto, pero estamos en ese proceso de reorganizar los sindicatos, democratizar los sindicatos. Y entonces, ¿qué viene en el país? La ley dice que todos los sindicatos, en este caso hay 400,000 contratos colectivos de trabajo en el país registrados ante las autoridades laborales, que tienen que legitimar
o aquí se le llama certificar sus contratos colectivos. Eso significa que todos los trabajadores tienen que conocer sus contratos, sus prestaciones, sus derechos y sus obligaciones. Y tenemos de aquí al 1 de mayo para lograrlo. No lo vamos a lograr. Son 400,000 contratos colectivos, ni trabajando 72 horas al día, que no lo hay, van a poder certificarse esos contratos. Entonces, a partir del 2 de mayo viene un proceso de reestructuración, de pérdida de sindicatos, de pérdida de contratos colectivos que son fantasmas o que son directamente organizados por los patrones. Aquí se le llama sindicalismo blanco, porque son directamente el patrón el que organiza el sindicato, el que pone a los líderes sindicales, el que dice qué aumentos salariales y prestaciones laborales hay que conseguir. Eso es una cosa inaudita en el sindicalismo, no tiene que ver con la lucha sindical. Entonces se abre un campo enorme en el país de todos los trabajadores sindicalizados para certificar sus contratos, hacerlos válidos, hacerlos legítimos ante la base laboral. Pero ese es un solo problema. En México la tasa de sindicalización en relación a la población ocupada del país es menor al 10%. Es decir, hay un 90% de trabajadores asalariados en el campo, en la ciudad, en los servicios, que no tienen sindicatos. Ese es el gran asunto del movimiento laboral mexicano. Entonces, la reorganización del movimiento sindical pasa, por un lado, por democratizar a los sindicatos pelegos o charros, como nosotros le decimos en México, y por otro lado, organizar a los no organizados, que son la absoluta mayoría de los trabajadores. Ese es el objetivo de nuestra Confederación Nacional Sindical Independiente. Y por eso nuestra confederación ha organizado un Instituto Nacional de Formación Política, porque tiene que ir paralelo la reorganización del movimiento sindical con la educación sindical, la formación de los cuadros sindicales, los líderes sindicales, los dirigentes sindicales, los representantes de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es un proceso combinado. Y no es la única vez que se ha hecho en México. Voy a hacer en unos minutos una breve historia de la reorganización del movimiento sindical a partir de la consumación de la independencia de nuestro país. Una vez consumada la independencia de España en 1821, empezó a florecer el movimiento sindical, que no eran sindicatos, eran sociedades mutualistas, pero ya era la primera forma de organización de los trabajadores, y alcanzaron su cúspide en 1876, formando el Congreso Obrero, con un periódico que se llamaba El Socialista, y se declararon constituida la clase obrera mexicana, luchando por la jornada laboral de 8 horas. Pero cometieron el error, sin juzgar a mis abuelos sindicales, o laborales, o mutualistas, se corporativizaron con el gobierno de Lerdo de Tejada y perdieron su autonomía y su independencia. Y eso provocó la desintegración de ese Congreso Obrero. Y después, en la Revolución Mexicana, se fundó la Casa del Obrero Mundial, y ahí se discutió que ya no se hicieran organizaciones mutualistas, sino sindicatos. Por eso en México, a partir de 1912, el triunfo de la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder, empieza la reorganización del movimiento sindical, con un debate. No más sociedades mutualistas, sino lucha sindical directa contra los patrones, con ideología, por supuesto, anarcosindicalista, como era lo que dominaba en nuestro país. Pero también se corporativizaron, se le dice. Se hicieron sindicatos corporativos. Venustiano Carranza, que era el líder de la Revolución Constitucionalista, los cooptó. Y ahí perdieron su autonomía. Y se desintegró ese sindicalismo de la Casa del Obrero Mundial, y surgió la Confederación Regional Obrera Mexicana, que también se corporatizó. Y el auge del movimiento sindical se reorganizó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, donde el viejo sindicalismo corporativo se volvió un movimiento de masas, y surgió la Confederación de Trabajadores de México. Y cometió el mismo error: ser corporativos al partido en el poder, en este caso el PRI.
Partido Revolucionario Institucional. Y así surgió el sindicalismo moderno en México, totalmente corporativizado al partido en el poder, partido casi único de Estado, al gobierno, y los líderes sindicales se disciplinaban a los quehaceres del gobierno en turno. Y eso empezó a romperse, como ya lo mencioné, con la lucha ferrocarrilera de los médicos, de los maestros, a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Hoy estamos en una nueva fase de reorganización del movimiento sindical y los líderes sindicales, los abogados laboristas, los educadores sindicales tenemos que entender que viene una reorganización del movimiento sindical y que pasa no con una receta única. Hay que democratizar sindicatos charros, no. También hay que organizar a los no organizados, que son la absoluta mayoría de los sindicatos. Por eso nosotros estamos organizando sindicatos nacionales para incorporar todo tipo de trabajadores del campo y de la ciudad y de los servicios, de los outsourcing, de la subcontratación, todos los que no estén organizados en un movimiento laboral, en un movimiento sindical, que sea la base de la transformación de nuestro país. López Obrador la llama la cuarta transformación y suena muy bonito, pero desde arriba no va a haber transformación. La transformación tiene que venir desde abajo, desde los trabajadores y trabajadoras del campo, de la ciudad y de los servicios.